bien. Bueno, me ocupa hoy la lectura del libro de los Hechos, capítulo 27, desde el versículo 22. Quiero retomarlo, pero en realidad empieza la travesía en el versículo 13. Y haciendo una breve introducción, habla de cuando Pablo está siendo llevado a Italia, a Roma. Y evidentemente en los tiempos de Pablo no existían los aviones. El medio de transporte uno de los que más se usaban eran los barcos. Y él se metió en el barco junto con un oficial llamado Julio, que era quien le escoltaba, y con él iba Lucas, iban algunos otros hermanos. Lucas es quien relata el libro de los Hechos y está viviendo todo lo que él está aquí escribiendo. Por lo tanto, es una fuente muy verídica. Lo que sucedió aquí es que Pablo, siendo escoltado, repito, por Julio, un oficial y otros soldados, entran en un barco. Y ese barco que va dirección a Italia se encuentra con una tormenta llamada Euroclidón. Usted sabe que los ciclones le ponen nombre, ¿verdad? Ninguno tiene nombre de ciclón aquí, ¿verdad? En mi país había un ciclón que le llamó el ciclón David. Fue el más terrible. Todo el mundo se acuerda de David, el ciclón, y no del David, el de la Biblia. Pero este se llamaba así, Euroclidón. Y resulta que llegaron a un puerto y en ese puerto Pablo le aconseja a los tripulantes, creo que desmarquemos tres tipos de pasajeros que habían aquí. Número uno son los marineros que tripulan el barco, los que conducen el barco. En este entonces, los barcos no eran guiados por motores, eran guiados por vela y por remo. Cuando no había viento, había que remar para poder darle la dirección al barco. Por lo tanto, ahí estaban los marineros, estaban los oficiales y estaba Pablo y las personas que viajaban con él, y a lo mejor habían otros que iban como pasajeros en el barco. Podríamos encerrarlo en tres grupos: los marineros, los oficiales y los pasajeros. En ese barco empezó a acontecer cosas tremendas porque ellos, queriendo llegar a Italia lo antes posible, se encuentran con la tormenta y Pablo le aconseja en Creta y le dice: mejor fuera que esperemos que la tormenta pase y no nos embarquemos en este tipo de situación climática. Ellos, evidentemente, queriendo quizás lograr su objetivo, los marineros en este caso, de ganar, porque no solo iban con personas, sino que llevaban mercancías, pues ellos querían lograr el viaje, cumplir con su objetivo de llegar al lugar donde ellos pudieran de alguna manera cumplir con su trabajo. En el caso que nos compete hoy, vemos que Pablo da un consejo y le da un consejo al oficial Julio. Le dice: no deberíamos irnos de aquí. Aconseja a los navegantes que no salgamos. Entonces ellos dicen: no, es que el viento bajó, entonces quiere decir que puede ir ya mejorando, vámonos. Y dice que el oficial le decidió hacerle caso más a los tripulantes que a Pablo. Y se embarcan, hermano, y comienza la tormenta a amaenar en contra de ellos. Y ellos empiezan a estar a la deriva. ¿Usted sabe lo que es estar a la deriva? Es a lo que Dios quiera, como dicen por ahí. Porque no podían controlar el barco, no podían controlar nada. Y empiezan ellos a perder mercancía del barco, porque si no quitaban peso del barco podían hundirse. De hecho, hay un versículo que dice que duraron 14 días a la deriva, sin saber. Imagínese usted a veces que tarda media hora que no sabe qué va a hacer y se está volviendo loco. 14 días en esa situación. El versículo 22 dice, Pablo, dándole una segunda exhortación, dice: pero ahora os exhorto a tener ánimo, porque claro, después de tanto día haber estado a la deriva, se sentían desanimados, perdidos, que no sabían qué hacer. Y él le dice: pero ahora os exhorto a tener buen ánimo,
porque no habrá pérdida de vida entre vosotros, sino solo el barco. Imagínense, ¿en qué vamos? En un barco y se va a perder. ¿Por qué? Bueno, porque la tormenta era fuerte. Versículo 23 dice, porque esta noche, me gusta esto, estuvo en mi presencia un ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo. Aleluya. ¿Saben? Estas palabras son muy pertinentes. Y usted y yo deberíamos abrazarla hoy. Dice, porque esta noche estuvo en mi presencia un ángel de Dios. Diga conmigo, de quien soy y a quien sirvo. Me detengo un minuto aquí. ¿Será que nosotros podemos decir eso? No que el ángel se nos apareció, sino que le pertenecemos a un Dios de quien somos, pero viene algo más, de a quien le servimos. Algunos solo pueden decir, bueno, yo tengo a Dios en mi corazón, pero no le sirvo. Pero Pablo tenía una convicción tremenda. Él decía, lo tenía claro, mi Dios, se me apareció un ángel de Dios, de mi Dios, me gusta. Dice, del Dios de quien soy y a quien sirvo. Amén. Me encanta eso. Y dice el 24, diciendo, no temas, Pablo, has de comparecer ante César. Y aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Diga conmigo, cuando yo le pertenezco a Dios y le sirvo, Él me concede la vida de aquellos que están en mi barco. Qué bonito. ¿Y cuál es tu barco? Tu familia, tu casa, tu empresa. Ese es tu barco, ¿sí o no? Tu iglesia, ese es tu barco. Y sabe, dice más, por tanto, tened buen ánimo, amigos. Porque yo confío en Dios que sucederá exactamente como se me dijo. Pero tenemos que encallar en cierta isla. Y llegando la 14ª noche. ¿Cuál es esa noche? 14ª, dígame. ¿Cuántas noches habían pasado? Eso es poco, mucho. Y pasando la 14ª noche. ¿Dónde fue que me quedé? En el versículo. Y llegada la 14ª noche, mientras éramos llevados a la deriva en el mar Ártico, a eso de la medianoche los marineros presentían que estaban cerca de tierra o cerca a tierra. Echaron las sondas, algo para medir, y hallaron que había 20 brazas. Pasado un poco más adelante, volvieron a echar las sondas, y hallaron 15 brazas de profundidad. Y temiendo que en algún lugar fuéramos a dar contra los escollos, echaron 4 anclas por la popa y ansiaban que amaneciera. Claro, estaban de madrugada, azotados por el viento, ven que ya están casi cerca de donde hay tierra o hay piedra. Dice, si el barco pega ahí con ímpetu en una piedra, nos morimos todos. Esta es la situación. ¿Quién no quisiera que amaneciera estando en esa situación? Claro, todos. Si a veces a uno le da una fiebrecita y dice, ay, que amanezca ya para ver si... Imagínense. Versículo 30. Como los marineros trataban de escapar de la nave, habían bajado el esquife al mar, bajo el pretexto de que se proponían echar las anclas desde proa. Ya habían echado 4 desde la popa, ahora desde proa. Pablo dijo al centurión y a los soldados, si estos no permanecen en la nave, vosotros no podréis salvaros. Los que saben del tema se querían ir corriendo. Y Pablo le dice, si esos no permanecen aquí, ustedes no se van a salvar. Entonces los soldados cortaron las amarras del esquife y dejaron que se perdiera. ¿Qué hicieron? Diga conmigo, cortaron las amarras del esquife o del barco y dejaron que se perdiera. Me gusta eso.
Y hasta que estaban a punto de amanecer, Pablo exhortaba a todos a que tomaran alimento, diciendo, hace ya 14 días que velando continuamente estáis en ayunas sin tomar ningún alimento. Por eso os aconsejo que toméis alimento, porque esto es necesario para vuestra supervivencia, pues ni un solo cabello de la cabeza de ninguno de vosotros perecerá. Mis amados, cuando uno lee el texto, uno se da cuenta y descubre a un hombre de fe impresionante, que debido a lo que estaba aconteciendo en su vida, cualquier hombre común, normal, hubiese menguado en su fe. Hay momentos donde Dios no ha dado promesa y quizá algunos de nosotros empieza a flaquear en la fe cuando ve lo contrario a esas promesas, ¿verdad? Y menciono esto porque a Pablo se le apareció un ángel y le dijo, hey, se va a perder el barco, pero ustedes se van a salvar. Y él dice, animado por lo que ha acontecido en su vida, el Dios de quien soy, a quien sirvo, envió su ángel y me ha dicho esto. Y yo confío en que sucederá exactamente como se me ha dicho. Impresionante, pero hay una realidad y es que el barco está en medio de una tormenta azotada por todos los lados. Muy similar a lo que nos ocurre a nosotros a veces, ¿verdad? Dios nos dice, cree en el Señor Jesucristo y tú y tu casa serás salvo, pero hay una tormenta en el patio que no me deja apreciar bien esa promesa. Pero hoy Dios te invita a tener esta fe que estuvo el apóstol Pablo, de decir, se va a hacer justo como se me ha dicho. Pero ayúdeme a predicar, diga, se va a hacer justo como Dios me dijo. Dios va a cumplir sus promesas. Diga, mi trabajo es permanecer en su palabra. Es permanecer en el barco. Amén. Sabe, la fe va a requerir en muchos momentos que permanezca firme. Y es justamente lo que hoy quiero rescatar. El versículo 30 dice, entonces los marineros procuraban huir de la nave. Me gusta eso, como los marineros trataban de escapar de la nave. ¿Qué querían hacer los marineros? Irse corriendo. Los marineros. No eran los pasajeros, eran los marineros, los que sabían del mar. Querían dejar ahí a todo el que no sabía tanto de mar. Pero ellos querían escapar. Y saben, esto a veces es muy similar a lo que nos sucede, querido hermano. A veces hay tormentas que se levantan y el primero que quiere escapar es el cristiano, en quien reposa la fe, en quien reposa la esperanza, en quien reposa todas las promesas de Dios. Y sabe, me llama tanto que Pablo le dice, voy a leer aquí esta versión, dice, y habían bajado el bote salvavidas, el esquife, habían bajado el bote salvavidas al mar, bajo el pretexto de que se proponían echar las anclas desde proa. Mentiras, estaban todos apilando ahí, ya cuando bajemos los botes, nos subimos y dejamos a esta gente aquí, que sea lo que Dios quiera. ¿Usted ha escuchado eso alguna vez? Entonces, me quiero centrar hoy en esta actitud de estos marineros. ¿Qué es la actitud que Dios desea que usted y yo no tengamos? La actitud de abandonar o tener un plan B. Dígale a su vecino, usted no debe tener un plan B con Dios. Con Dios existe el plan A. Y punto. Porque a veces somos tan listos que queremos sacarle un plan B a Dios, como estos marineros. Y sabe, cuando uno decide abandonar el barco, sin duda es una acción egoísta. Querido hermano, usted fue llamado a permanecer. Y sabe, es una actitud de egoísmo y el egoísmo es pecado porque expresa avaricia, expresa que solo te interesa tu bien personal, que solo importas tú. Y ¿sabes qué? Nuestros planes deben centrarse en ayudar a otros, en
hacer que otros también puedan ser salvos como nosotros lo hemos sido. Es un error de usted o mío, siendo cristiano, el decir, bueno, que venga Dios ya mismo y nos lleve. ¿Y lo demás qué? Que se pierdan. No, querido hermano, no podemos tener esta actitud de estos marineros. Debemos procurar tener la actitud que hubo en Cristo Jesús. Haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, en que siendo igual a Dios no estimó eso como cosa que aferrarse, sino que vino y se hizo hombre en esta tierra y se humilló. ¿Sabes para qué? Para salvarlo a usted y a mí. Es importante entender que no debemos abandonar el barco, que esto es una acción egoísta, que debemos dejar de mirarnos a nosotros mismos para poder ver a otros. Pregunto, ¿cuántos en tu familia necesitan estar en el barco de la salvación, en el arca de Noé? ¿Cuántos de tu familia? ¿Cuántos de tus amigos? Esta es una actitud, querido hermano, que a Dios no aprueba. De que no, voy a ser salvo yo y mi casa, los vecinos que se vayan, porque ya no quiero estos vecinos aquí. Imagínense, hermano. ¿Sí o no? Uno de los mayores problemas que conseguimos como seres humanos es el egocentrismo. Es pensar que somos el ombligo del planeta. Dígale a su vecino, apese de esa nube, hermano. Diga, el único que anda en las nubes, Goku. Solo conocedores. No, los hombres son los que se tiran todo eso. ¿Sabe? Es Jesús el centro. Jesús es el centro de todo. Y Él nos mostró, hermano, que no debemos ser ni egoístas ni avaros. Debemos centrarnos en la salvación de otros. Pero ¿sabes qué? Abandonar el barco es no tener amor por los demás. El que ama sufre con quienes sufren. Y estos marineros querían lanzarse ellos para salvarse y que los demás se murieran y se perdieran. Tremendo eso, ¿verdad? Y yo pregunto, ¿hemos tenido nosotros en algún momento la actitud de estos marineros de bajarnos del barco? O a lo mejor ha dejado usted algunos barcos atrás, lanzándose en el bote salvavidas. Yo me voy de aquí antes de que esto se hunda. ¿Le ha sucedido a alguno de ustedes? Bueno, pues hoy es un día para arrepentirse, porque esa actitud a Dios no le agrada. Muchos están con sus amigos, compañeros, incluso con su pareja, mientras las cosas marchen bien. Cuando se apretó la tuerca, dejamos de hablar de nosotros y hablamos de ti. ¿Sí o no? ¿Saben? Abandonar el barco es no mostrar amor por los demás. No solo eso, el que ama sufre, pero el amor nos lleva hasta el sacrificio personal. Vamos a estar aquí juntos. No importa lo que tengamos que luchar, lo que tengamos que enfrentar, juntos, porque juntos, tú y yo, con Dios somos más que vencedores. Amén. Somos multitud. El amor mantiene siempre la esperanza encendida. Pablo era ese motor de amor allí en ese barco. Ninguno se va a perder, ni un pelo se le va a perder. Pero Pablo pudo detectar que los marineros se querían escapar. No mire a los lados ahora. ¿Ha visto usted una actitud en usted o en su compañero de escape? Posiblemente. En su familia, posiblemente, no lo sé. Pero sabes algo que Dios quiere hoy, que rompas, querido hermano, que aprendas a amar, mantenerte siempre. El amor nos convierte, querido hermano, en guardias de nuestros hermanos. ¿Se acuerda cuando Dios habló con Caín y le dijo, ¿dónde está Abel, tu hermano? ¿Sabe cuál fue la respuesta? ¿Soy yo acaso guardia de mi hermano? Pregunto, ¿qué ejército había cuando Adán y Eva? No había ningún ejército. ¿De dónde sacó este tipo eso? ¿Saben? La respuesta es sí, eres guardia de tu hermano. Aleluya. Eres responsable por amor de ayudarlo,
de echarle la mano. Por favor, querido hermano, mire, el diablo es experto en seccionar, en dividir. Él creó el dicho que dice, divide y vencerás. ¿Sabes? Las divisiones, las separaciones entre el núcleo familiar nunca terminan bien. Usted fue llamado a ser un ente de paz. Amén. A paz nos llamó el Señor. Amén. Procure estar en paz. En cuanto dependa de vosotros, vivid en paz con todos los hombres. Esto quiere decir, querido hermano, que le amen a la gente. Amén. ¿Hay gente difícil de amar? Esos son los que más necesitas amar. El que es fácil de amar es fácil, hermano. Usted sabe, uno viene aquí, le da un abrazo a la señora Rebeca, al señor Carlos, a los muchachos. Fácil de amar a esta gente. Pero hay algunos que son complejos de amar, complicados. Pero a eso es que debemos dedicarnos más a amar. El amor debe mostrarse, querido hermano. Y más con los que estamos más cerca. ¿Saben? Algunos me dijo una vez, pastor, pero ¿por qué me hieren tanto mis hermanos o mi esposa? Sucede porque el que está más cerca de ti es el que te suele herir más. Por lo tanto, debes amarle más. No abandonar. Qué triste es cuando alguien deja su puesto y abandona. Es complejo, ¿verdad? Pero ¿sabes qué? Número 3, abandonar el barco es poner a otros en peligro. Sí. En este caso, los marineros, que eran los que sabían de embarcación, esos se querían ir. ¿Quién iba a conducir el barco? ¿Quién sabía dirigir el barco? ¿Quién sabía ahí, en lo que estaban allí en el barco, cómo echar el ancla? ¿Cómo hacer que el barco permanezca firme? Nadie, porque los marineros querían irse. Y ¿sabe? Abandonar el barco es poner a otro en peligro y es desertar, cuando más se te necesita. Cuando más necesario eres y abandonas, pones a los demás en peligro, porque cuentan contigo. Esperan en ese momento lo mejor de ti. Pablo tuvo en una ocasión un discípulo llamado Demas que lo abandonó cuando quizá él más lo necesitaba. Pregunto, ¿has tenido a alguien que te ha abandonado en el momento que más tú lo has necesitado? Probablemente. Ahora te voy a hacer la pregunta de otra manera. ¿Has abandonado tú a alguien cuando más te necesitaba? Sí, también. Probablemente. Pero hoy es día de decir, voy a permanecer. Amén. Como que no le está gustando mucho lo que está escuchando. Algunos que quieren coger los botes y de garitarse. Pero Dios viene a decirte hoy, no abandones. ¿Cuántos dicen amén? Segunda de Timoteo 4:10. Mire lo que dice esto. Hermano, es algo que toca el corazón. Porque dice el apóstol Pablo, pues Demas me ha abandonado. ¿Sabe? Cuando esa expresión sale, abandono, es como que tenías una labor que realizar y la dejaste sola. Demas me ha abandonado, habiendo amado este mundo presente. Abandono. Y es que una propuesta de Satanás es que tengas un plan B por si el A no funciona. Con Dios no funciona así. Mientras tú tengas ese botecito agarrado ahí, las cosas del Señor no van a fluir. Porque Él sabe que tú tienes un pie en el barco y otro en el bote. Que tú eres muy listo, ¿sí o no? Diga, todo nada. Todo nada. Amén. Demas me ha abandonado, amando más este mundo presente. ¿Sabe qué quiere decir eso? Desechó a Dios y amó más lo que este mundo le estaba presentando. ¿Hay cristianos así? Ya sé que no vinieron a la iglesia ni se conectaron a ver este vídeo, pero hay algunos que existen así, que aman más las cosas que el mundo le ofrece que la que Dios le brinda. Cuidado, querido hermano. ¿Saben? Cuando abandonas, otros entran en peligro. Y es huir del problema y que otros lo resuelvan. ¿Le suena esto?
Es escapar por nuestra seguridad sin tener en cuenta el cuidado de los demás. Eso es terrible y es muy egoísta. Es muy egoísta, hermano, eso. Y creo que es algo que marca la conciencia de quien lo hace. Los abandoné, pudiendo yo haberlos salvado. Este mundo, querido hermano, nos ofrece una filosofía de vida muy distinta a la que Dios nos invita a vivir. Dios nos invita a vivir a que no abandonemos, a que no miremos atrás, a que avancemos, a que confiemos, a que continuemos creyendo. Pero el mundo te dice, huye por tu vida. Cuanto antes escapes, mejor. Pero ¿sabes por qué? Porque no se cumple el propósito de Dios. La verdad, querido hermano, es que abandonar el barco es usar el bote salvavidas para escapar. Es el bote de la indiferencia, quizás, el que estás usando en estos días. Me da igual. No, que no te da igual. Necesitas colaborar. Necesitas ayudar. La gente está contando contigo. A veces no te lo dice de frente, pero espera que tú reacciones de la mejor manera. No tomes el bote de la indiferencia. No tomes el bote de la falta de cooperación. Que ese otro escape. A la gente está esperando que colabores, que arrimes el hombro. ¿Sí o no? Tu familia está esperando que tú arrimes el hombro. Tu jefe está esperando que arrimes el hombro. Tus compañeros de trabajo están esperando que colabores, que seas alguien con una actitud diferente. Mi querido hermano, sin duda, tu actitud habla de quién eres y de en qué estás creyendo. No tomes el bote de la falta de cooperación. No tomes el bote de buscar lo tuyo propio. Procura el bien común siempre donde te encuentres. Estos marineros querían escaparse por su bien propio. ¿Sí o no? No hay bote para todos. Vámonos. Lo que podamos. No. Pablo nos invita a que no veamos el bien propio, sino que veamos el bien común. Siempre. Es una actitud de un creyente, de alguien que ama a Dios. Por favor, dígale a su compañero, no tomes el bote de buscar lo tuyo. Amén. Usted quiere, hermano, que a usted le vaya bien en la vida. Amén. Descansa en la mano de su Señor. Amén. Y dígale, Señor, no hay un plan B. No existe un plan B para mí. Mi plan eres tú. Amén. Usted no necesita a nadie que le promueva. Él es su mayor promotor. Amén. Usted no necesita a nadie más que le provea. Él es su mayor proveedor. Amén. Aleluya. ¿Sí o no? Aleluya. Usted no necesita a nadie más que le cuide. Él es quien cuida de usted. Amén. Pero ¿confías tú plenamente en Él o tienes algún botecito por ahí? Sea sincero. Por favor, sea sincero con usted. A mí usted me va a ocultar ese botecito, pero a Dios no. A Dios no. Aleluya. Sin duda Dios quiere hoy que crea y confíe más en Él, en su palabra y en su promesa. Amén. Pablo, el barco se va a perder, pero ni un solo de los tripulantes perderá la vida. Había que soltar los botes. Amén. Concluyo diciéndote, abandonar el bote y dejar que se pierda es un acto de confianza en Dios. No es un acto egoísta. Dejar que se pierda es tener amor por los demás. Dejar que se pierda es no poner en peligro a los que están contigo. Dejar que se pierda es cortar la posibilidad de retroceder. Hoy te animo a que permanezcas en la barca de Dios hasta el final, amén, hasta el último día de tu vida. Aunque la tormenta azote en el barco,
El barco de la iglesia, el barco de la familia, el barco de tu vida personal. No debes escapar por eso del bote y rendirte, porque ello era lo que querían hacer, rendirse. Ahora quiero pedirte que te pongas de pie, si eres tan amable. Y si estás aquí o estás escuchando esta palabra, lo primero que debes hacer es poner tu confianza en Jesús y pedirle a Él que Él sea tu Señor y Salvador. Y cortar con todos los planes que no son el plan A, sino el plan B, que tú mismo tienes, no Dios. Dios no usa plan B. Dios tiene su plan perfecto. Y hoy Él te pide que permanezcas, que le des la oportunidad de creer, que creas en Él y que experimentes su salvación. Así que si estás aquí, quieres pedirle a Jesús que entre a tu corazón, repite conmigo: Señor Jesús, este día vengo a ti porque te necesito. Reconozco que soy un pecador y que he vivido alejado de ti. Pero hoy, Señor, te pido perdón y me arrepiento de todos mis pecados. Te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida y que nunca más sea borrado. Que si parto de esta tierra, te vea a ti con los brazos abiertos en el cielo. Señor, entra en mi corazón y quédate ahí desde hoy y para siempre. Amén.